Ya, bueno, bienvenidos a todos y a todas a este taller de criptografía. En concreto vamos a hablar del algoritmo RSA. Capaz que algunos de ustedes lo conocen en general por ciberseguridad o cualquier cosa, en verdad, relacionado con tecnologías también. Y bueno, porque estoy yo principalmente comentándole acerca de este algoritmo por los que algunos no me conocen. Bueno, mi nombre es Daniel Espinosa, soy estudiante de la Santa María, de la Federico Santa María, y bueno, participé en el CTF del hacking del año pasado, y nada, pues, quería aportar mi granito de arena comentando cosas de criptografía, porque por lo que entiendo, todo lo que tiene que ver con criptografía en el CTF se va a centrar principalmente en RSA. No necesariamente la vulnerabilidad que voy a tratar, porque voy a tratar una vulnerabilidad de ejemplo, eh, pero solamente los principios básicos de RSA es importante como para tener una especie de base, ya que el año pasado en todo lo que tenía que ver con criptografía eh, no se solucionó mucho, no hubieron como muchas solves, entonces como para que haya una especie de piso común, por así decirlo, de este tema, aunque igual es bien montañoso el tema de la criptografía porque hay mucha matemática detrás. Así que esto va a ser una clase tanto con pizarra, voy a poner ahí ecuaciones, voy a hablar ahí de dónde salen varias cosas y también vamos a poner código. Tengo un Jupyter aquí configurado y aquí cualquier cosa vamos a estar comentando. Ahí si tienen alguna duda por el chat o también me puede interrumpir en verdad. Pero preferiblemente por el chat porque así el hilo conductor se mantiene como corresponde. Eh, Eso, sé que igualmente en las redes sociales se ha compartido un Instagram que tengo, en el cual se hablan cosas de criptografía, por si les gusta. Igualmente, esta grabación, este taller se va a ir a mi canal de YouTube. Que ahí también hay un montón de cosas con criptografía por si les interesa aprender cosas relacionadas con RCA también y de otros algoritmos también. Y también hay un Notion, ya, no sé si ubican Notion, pero es como para organizarse, así como para hacer páginas, donde en su momento hice como un cursito de criptografía aplicada que también se ven varias cosas asociadas al respecto. No, ahí no pasa nada. Eh, y, y nada, pues, dicho eso, comencemos con todo lo que tiene que ver con el algoritmo RCA, ¿ya? Recuerden que cualquier cosa, ya saben, me preguntan por el chat, yo lo tengo a un costado de una segunda pantalla, así que ahí estoy atento ante cualquier cosa que me quieran comentar, cualquier duda de ecuaciones y todo eso, ya ahí me comentan. Pero voy a suponer que nadie sabe de base cómo funcionan estas cosas, ¿ya? Bueno, el algoritmo de RCA viene por nombres de tres criptógrafos de los apellidos, la típica de que son, de que son siglas de apellidos. El primero de ellos es, me tantito que esto se la lleva un poco. El primero es Rivest, Rivest, ¿ya? El otro es Shamir, y el otro es Eden. Ahí, sorry, si es que se me laguea un poco el live, pero como que está un poquito lagueado quizás por la grabación. Ellos tres fueron los que construyeron RCA hace bastantes años, hace aproximadamente más de 20 años, y hasta el día de hoy es un algoritmo que se utiliza, bueno, en muchísimas cosas. No se usa principalmente para cifrar en la vida real, pero sí normalmente se utiliza para firmas o cosas relevantes de ese tema. Lo que vamos a ver ahora es básicamente cómo se cifra, pero de la misma manera se pueden utilizar para firmas digitales. ¿Ya? Vamos a tratar solamente lo que es firma. En concreto vamos a ver como la versión de libro, por así decirlo, de RCA, como el textbook RCA. El textbook RCA. Es como la versión más simple. Otras versiones agregan más contenido al construir el mensaje. Esa es en realidad la única diferencia que tiene. Pero vamos a ver la versión más sencilla. Y por supuesto vamos a hablar del contexto de lo que es el cifrado. ¿Ya? Cifrado. Se la guía mucho. Cifrado.
Ya, aprovecho de que se incorpore más gente. Ya, ¿qué es un cifrado? Un cifrado es una operación, una función, la cual recibe como parámetros un mensaje y una llave. ¿Ya? Esa llave puede ser pública o privada dependiendo del sistema que nosotros nos estemos enfrentando. Este sistema es de llave pública, por ende tenemos dos llaves, una pública y una privada. ¿Por qué funciona esto de esa manera? Porque vamos a tener, por así decirlo aquí, a una entidad que tiene una llave privada, que le llamaremos D minúscula. ¿Ya? Y un valor público que le llamaremos n. Ahí voy a comentar los detalles más técnicos, por supuesto, pero esta es la parte como de, por así decirlo, el servidor, ¿ya? Y como teniendo como una especie ahí de ejemplo. Servidor. Y por otro lado, no sé, por el lado de un cliente, aquí, no sé, por acá, cliente. Tenemos un valor n y una llave pública, que le llamaremos E minúscula. La gracia de una criptografía asimétrica o una criptografía de llave pública, a diferencia de una criptografía de llave privada o criptografía asimétrica, es que el cliente encripta información y se la manda al servidor. ¿Ya? La manera en la que encripta es de la siguiente manera. El cliente va a definir algún mensaje, llamémosle M, el mensaje, y básicamente va a hacer una exponenciación. Todos sabemos cómo funciona una exponenciación, básicamente lo le damos a E. Y luego calculamos un módulo, que eso ya voy a explicar qué significa eso, mod n. Es solamente sacar el resto y en Python se usa este operador, pero es solamente por a nivel matemático. Y esto llega al servidor. El servidor es el único capaz de poder descifrar esa información porque tiene la llave privada asociada a la llave pública. Debería ser muy difícil para un atacante recuperar la llave privada a través de la llave pública. Literalmente la llave pública la conocen todo Internet, así que tiene que haber una relación matemática que haga prácticamente difícil, muy difícil computacionalmente, no sé, pues prácticamente demorarme 100 años, 1000 años en obtener el valor de D a través de E, solamente D y D. Lo que hace el servidor para desencriptar, esto llamémosle C, pongámosle ahí. Lo que hace el servidor para recuperar M es básicamente lo mismo que hace el cliente, pero en vez de usar la E, usa la D. Entonces agarramos la C, la le damos a D, y al igual que en el caso de cómo se hace el cómputo de C, le calculamos módulo N. ¿Ya? Bueno, ¿y por qué eso se cumple? ¿Por qué a través de esa exponenciación yo logro recuperar el M? Es porque, bueno, tanto el E como el D tienen que tener una cierta relación. Y esa relación es que esto tiene que dar uno. Tiene sentido, ¿no? Bueno, ahí lo puse en mi fuego. Tiene sentido de que tenga que dar uno. Porque es la única manera de que se cancelen y yo puedo recuperar la información. Pero es uno, módulo, un cierto valor que no se puede recuperar de manera sencilla. ¿Ya? La justificación de usar RSA es esta. Cuando se aplica en TLS para cifrado web, por ejemplo, se utiliza siempre llaves públicas para poder cifrar y un único servidor, una única entidad es la que es capaz de descifrar. Nadie más. En cambio, criptografía simétrica, ambos, tanto servidor como cliente, tienen que tener una llave privada que sea compartida, porque para cifrar simétricamente se encripta con la misma llave y se desencripta con exactamente la misma llave. Aquí son llaves distintas, que tenemos una E y una D, que son números distintos, ¿ya? Así que para darle el tema más formal de cómo funciona este algoritmo, vamos a ver primero la parte de cómo se genera la llave. Vamos a ver eh, generación de llaves. La llave se tiene que generar de alguna manera, el E y el D se generan de una manera estratégica, llamémoslo de alguna manera, y tiene que ser segura. Obviamente, como esto forma parte de CTF, va a haber una vulnerabilidad en alguna parte. ¿Ya? Primero, yo genero el N que yo les comentaba al principio. ¿Qué es el N?
El n es una multiplicación, ya o sea, la definición de n, es una multiplicación de dos números primos p y q. P y q se generan random, ¿ya? Ambos. Tiene que ser aleatorio. Bueno, ya existen generadores de números aleatorios bastante buenos en Python y en otras lenguajes de programación, por supuesto, así que eso ya está bien, está bien controlado. Por otro lado, el suele ser un valor aleatorio, ya un valor cualquiera, pero por estándar se suele fijar a un valor específico, que es 60 y, no me equivoco, es 65.537. Pero en realidad puede ser cualquier valor. Por estándar y por lo que se usa en la vida real es esto. Pero en realidad puede ser cualquier cosa. A veces se utiliza como un número primo, no sé, pues 17. Voy a anotar 17. Oh, la pizarra ahí me tiene problema. Un 3, un 5, etcétera. ¿Ya? Pero tiene que tener una cierta propiedad. Se puede elegir de manera aleatoria, pero debe cumplir con lo siguiente. Debe cumplir con que exista una inversa, porque recordemos que la multiplicación de la llave pública y la llave privada me tiene que dar uno, ¿ya? Me tiene que dar uno en un módulo en concreto. Ya voy a explicar qué significa todo este tema, todo este mundillo de los módulos, pero a priori la idea es que tengan una cierta relación, ¿ya? D, que es la llave privada, se calcula directamente como la inversa de. ¿Ya? No es literalmente uno partido E, como muchos podrían pensar ahí en, no sé, por ejemplo, con uno real o qué sé yo. Es la inversa en un módulo, ¿ya? Que ahí voy a explicar el detalle más profundo al respecto. Y es módulo phi de n. Ya voy a comentar qué es phi de n, para que no exploten tanto. Phi de n se define, voy a ponerlo aquí. Phi de n se define como p menos uno, ya, P menos uno por Q menos uno. Ahí también voy a comentar acerca de qué representa cada uno de estas notaciones nuevas que estoy introduciendo. ¿Ya? Básicamente, esa es la forma de generar las llaves. Y lo que es público, ¿ya? Lo que se envía para cualquier entidad, llamémosle, que quiera encriptar un mensaje y nosotros seamos los que puede descifrarlo. O sea, pues aquí, vamos a poner aquí. eh, Aquí lo que es público. Lo que es público es el N y el E, ¿ya? Aquí ya más o menos estamos cachando cuál es lo difícil. Lo difícil es que yo no puedo obtener el P y el Q a través del N únicamente. Ese es como el problema matemático que está detrás de esto. Y como valor privado, también a veces se suele asociar como que el n está como en una tupla, lo que es la llave pública se puede guardar en una tupla, n, e. En la vida real se suele codificar con ciertos estándares, pero en lo que es privado se suele guardar lo que es, que la pizarra se corte bien, el n y el d. ¿Ya? ¿Por qué el n? Bueno, porque en realidad como tenemos que elevarlo a d y sacarle módulo n, bueno, se guarda igualmente el valor de n para hacer el descifrado. Lo importante es que, por supuesto, lo público es E y lo privado es D. Yo a través de E no puedo obtener D. Si se dan cuenta, es súper fácil calcular la inversa en un módulo, en este caso el phi de n, pero como el phi de n se define como la multiplicación de menos uno por q menos uno, y yo no tengo el p y tampoco tengo el q, entonces no tengo cómo calcular esa inversa. Tendría que de alguna manera factorizar el n, saber qué dos números primos multiplicados te dan el n. ¿Ya? Y bueno, a nivel de programación, se va a notar el problema matemático atrás. Yo le recomiendo, en un principio, para enfrentarse a cualquier challenge de criptografía, instalarse esta biblioteca con pip install PyCrypto, se la recomiendo bastante. Esta la vamos a usar para un ataque en concreto, ya es como súper específico, pero esta sí, te la recomiendo sí o sí para poder operar con estas cosas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque supongamos queremos calcular el n, ¿no es cierto? Queremos calcular el n. Queremos definirlo de alguna manera, ¿no?
Y supongamos que el n es 15, un número pequeño. ¿Qué dos números multiplicados me dan 15? Números primos que me den 15, bueno, tiene sentido que una P puede ser 3 y que el Q es 5. 3 por 5 es 15. Y eso ya es facilísimo. Con eso ya el tema del algoritmo se rompe. Pero nosotros vamos a dar con números muchísimo más grandes, ¿ya? Para que se hagan una idea, básicamente con la biblioteca PyCryptodon yo puedo hacer un from crypto.util.number import get prime. Esta función me va a sacar un número primo dados los bits que yo le voy a solicitar. Se voy a poner a get prime, no sé, pero pongámosle 20 bits. ¿Ya? Ya hacemos que esto corra ahí y se ejecuta. ¿Ya? Eh, Me da este número, por ejemplo, que es un número primo. Normalmente en RSA los números son como de este volado. Son gigantes. Entonces, si yo quiero calcular, supongamos, quiero calcular el P como un número primo aleatorio y el Q como otro, pongamos, aquí también con 1024 bits, el N va a ser la multiplicación de ambos. Y el N yo lo voy a calcular, va a ir buscando el P y el Q, y si se fijan, este número es ya gigante. Ahora, bueno, díganme ustedes cuál es el P y el Q que cumple con la condición de que el hecho de que estén multiplicados me dé. Es muy difícil computacionalmente. Hay algoritmos que lo hacen más rápido, pero ninguno es lo suficientemente capaz para poder calcularlo en muy poco tiempo. Sí es verdad que a través de la computación cuántica, el algoritmo de Shor, que es un algoritmo cuántico, permitiría bajar un montón la complejidad para calcular esto, pero todavía es algo que no se ha implementado en la vida real y todavía no está la tecnología para ello. Y de todas maneras es algo que se quiere estandarizar para nuevas tecnologías que sean resistentes a la computación cuántica, como la mayor amenaza de la criptografía. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos para poder encriptar con RSA? Primero tenemos que definir un mensaje. Ya tenemos el P y el Q, ¿cierto? Primero tenemos que definir un mensaje, un meme. ¿Ya? Llamémosle flag para que tenga ahí como el contexto de los CPF. Y no sé, pues pongámosle, creo que las flags del año pasado eran así. Creo que eran así, hacking, eh, mm, el corchete, me perdió el corchete. Ah, pero no importa, pongámosle eso, se me perdió el corchete de ella. No sé, pues pongámosle, no sé, pues, RCA Message, no sé, por poner algo. La biblioteca esta de PyCrypto 2 me permite operar de una manera mucho, mucho más cómoda con esta información. Ojo que está en bytes, por eso el B que está hacia atrás en Python. Ponemos aquí from crypto.util.number, sí, import bytes to long. Y lo que hace es transformar mi mensaje que está en bytes o en ASCII, llamémosle, porque cada uno de los valores del mensaje está en ASCII, ¿ya? Bytes to long, y le ponemos la flag. Y si se fijan, tenemos una representación numérica directa de la flag, ¿ya? O del mensaje que nosotros queremos encriptar. Entonces, le vamos a poner paso a escribirlo, y para calcular el valor de C que yo les decía, vamos a calcular esa exponenciación que yo les comenté. Vamos a definir nuestra llave pública como el estándar, que normalmente se pone de esta manera. Y bueno, para que me crean, para que me crean, esto lo vamos a pegar, lo vamos a poner arriba. Y si es de 65.537, es como el que más se utiliza. Es más eficiente utilizar este número que otros, y además un valor primo. Eh, y ponemos aquí flag, vamos a elevar el mensaje, recuerden. Flag elevado a E, y como tercer parámetro se incluye el módulo. ¿Ya? Literalmente lo que estamos haciendo con esto es exactamente lo mismo que elevarlo, o sea, hacer algo así, ¿ya? Ponerle la E,
y al resultado sacarle módulo n. Básicamente equivalente. No, no hay ningún otro, no hay ningún truco acá. Solamente eso. ¿Por qué se utiliza el módulo? Bueno, porque a nivel de criptografía es súper útil para nosotros, como estamos trabajando con bits, es súper útil que los números estén acotados en un cierto rango. Claramente ese rango es enorme. Si estamos tratando de un número de este calibre, van a ser muchos números entre cero y este valor enorme. Así que en realidad no hay ningún problema si le sacamos el módulo. Va a ser un número extremadamente grande y cuando lo queramos calcular, pues lo tenemos, es un número muy grande. Esta es la versión encriptada de del mensaje. ¿Ya? Si nosotros quisiéramos entonces descifrar y recuperar el m, y lo voy a dejar así como m para no sobreescribir la variable de flag, sería entonces hacer la exponenciación de C con D, que es de la llave privada. La única manera de calcular la llave privada es a través de phi, en este caso, quiero decir, pongámosle phi, que eso es P-1, que yo les cuenta, por Q-1, ¿ya? Entonces, D es el E que yo definí, que es el 65.000, ya, bla, 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 a la -1, eso puede hacer. Como tercer parámetro, hay que ingresarle el módulo, y le ingresamos módulo phi. La llave privada es esta, un número extremadamente grande. Y cuando nosotros hacemos la exponenciación, c elevado a d módulo n, recuperamos el m, que no sé si recuerdan que era exactamente el mismo que está representado por la flag, pero para que me crean, vamos a hacer el import de la función que en vez de transformarme de mensaje de ASCII a un número, que haga lo opuesto, que haga de el número a los bytes. Entonces vamos a hacer from crypto.util.number import long to bytes. Recordemos que arribita yo había puesto el bytes to long. Esta es la versión como la inversa de esa operación. Long to bytes, le ponemos el M y aquí está. Y está directamente el mensaje. ¿Ya? Está íntegro en este caso. Eh, Obviamente me creen porque lo hice a nivel de código. Ya vamos a ver a nivel matemático por qué esto funciona de esa manera. Pero para que se hagan una idea, el hecho de que estemos usando módulos en estas cosas es porque tenemos que tener todo controlado y porque cuando le agregamos módulo a estas operaciones, la dificultad aumenta un montón. No es lo mismo calcular m elevado a e, por ejemplo, igual se demora bastante, de hecho probablemente el PC explote, porque ya es demasiado grande el número que va a salir de ahí. Si yo calculo m a la e, de hecho, voy a volver a la pizarra para que lo tengan ahí claro. Si yo el C solamente lo defino como M elevado a E, esperemos que se porte bien la pizarra, M elevado a E, ¿cómo yo puedo recuperar M? Bueno, aplicando raíz eésima, ¿cierto? A ambos lados. Esto todos lo conocen, ¿no? Y funciona, y lo podemos sacar. Pero la idea de utilizar esto del mod y del módulo es que ya no estamos trabajando en números reales, ¿ya? Esto probablemente sí funciona, sí funcionaría, pero en números reales, en R. Y bueno, la verdad es que trabajar en R, en criptografía, y el hecho de que estemos trabajando con números y haciendo operaciones con números, va a ser un poco complicado utilizar números reales en una computadora, porque tenemos que representar muchos decimales y eso probablemente va a ser bien engorroso. Pero ¿qué pasa si en vez de trabajar con números reales, trabajamos con enteros únicamente? ¿Ya? Ahí las cosas se hacen mucho más fáciles. Pero la matemática ya es diferente, ya no es lo mismo. Ahora vamos a definir que el C, de hecho aquí, bueno, se me iba a pegar la pizarra otra vez. No sé qué pasó ya con la pizarra, murió la pizarra. A ver, uy, no sé qué pasó con la pizarra.
Bueno, algo pasó por la pizarra. Eh, ahí parece que volvió. Me parece que volvió. No sé por qué te dan, no sé por qué te dan la ahora. Mm, a ver, a ver. A ver, ahora sí. Ya parece que ahora sí. Parece que ahora sí. Ya. Si que yo ahora defino el m elevado a e y le calculo el módulo n, ¿ya? Va a pasar algo súper interesante. Se los voy a dar con un ejemplo pequeño, ya con un ejemplo simple. ¿Qué pasa si yo quiero elevar, supongamos que yo tengo un mensaje y yo quiero elevar, no sé, pues 3 a la 5. 3 a la 5 es 243, ¿ya? Bien. Pero supongamos que el n es 15. Lo que va a pasar es que como le vamos a sacar módulo eh, 15, el resultado va a ser 3. En este caso, 3 elevado a 5 módulo 15 me da directamente 3. Por ejemplo, algún otro valor. Este, por ejemplo, 3 a la 12 módulo 15 me da 12. ¿Ya? Y es que, por supuesto, cuando yo tengo un número que sobrepase el módulo, ese número se va a ir achicando hasta que el resultado siempre esté dentro de 15, en este caso, que sea menor a 15. Eso hace que estas cosas se pongan más complicadas porque ya no tengo el resultado directo de 3 a la 7 que era 243, sino que tengo un 12. Entonces, ahora tengo que ver qué número fue el que me dio ese valor o qué mensaje, qué base es la que hizo que al elevarse al número en cuestión me dio 12. Como tenemos módulo 15 es fácil, hay que solamente buscar entre pocas posibilidades, pero cuando tenemos un número como este, el n, ya se hace súper engorroso. Y la verdad es que ya, ya nos perdemos bastante. Ya no se puede hacer nada con esto. ¿Ya? Es solamente sacarle el módulo a la operación, el resto a la operación. Eso es lo único que hace la magia de calcular el módulo. ¿Y por qué no beneficia tanto en criptografía? Bueno, porque al final podemos tener un conjunto más acotado, pero que de todas formas es súper grande. La notación más formal de esto, para que lo tengan en cuenta, solamente para lo que lo tengan en cuenta y si lo ven en alguna otra parte, es con 3 líneas en vez de 2 para definir una igualdad. No se suele decir que C es igual a M elevado a E, se suele decir que es equivalente, por eso esas 3 líneas, equivalente a M elevado a E, módulo, y de nuevo la pizarra haciendo de las suyas, módulo N, ¿ya? Módulo N. Ya. Se dice que es equivalente. ¿Por qué que es equivalente? Porque al final el resultado de m a la e no lo vemos directamente. Recuerden que 3 elevado a 5 me daba 243, pero el resultado no es 243. En el caso de que teníamos el módulo 15, esto al final me da 12. Los números se van ciclando, por así decirlo, para que se hagan una idea de que esto va rotando siempre. ¿Ya? Eh, por ejemplo, si es que yo hago un for de 1000, supongamos, 1000 valores, de 0 a 999. Y yo calculo, imprimo, y módulo 15. Vamos a ocurrir lo siguiente, vamos a partir desde el 0, vamos a llegar al 14, y como 15, módulo 15 es 0, porque 15 cabe directo en 15, es calcular el resto de una operación solamente. Entonces nos devolvemos. Y vamos a ir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta 14. Después 0 de nuevo, 0 de nuevo. Vamos rotando. Siempre vamos rotando. Esa es la gracia de utilizar estas propiedades. Entonces,
Todo lo que tiene que ver con suma, con multiplicación, con división, y división no existe en este caso, tenemos que hacerlo con módulo. Así que ya les voy a comentar cuáles son las propiedades que mandan aquí en todo este mundillo. Este conjunto que rota no se llama Z, no se llama, no se Z de enteros, ¿ya? Ese no es el nombre que se le atribuye. Como esto va rotando, esto se le llama anillo. Anillo, esperemos que se... ahí. Es un anillo. En concreto, un anillo de enteros. Supongo que tiene sentido a ustedes que se llama anillo, porque literalmente se repiten las cosas, es como si fuese rotando todo. Y existe una notación, por supuesto, para este tipo de conjuntos, que es el Z, creo que lo escribo, Z sub n. Y dejen poner el n, Z sub n. Donde n sería, por así decirlo, la cardinalidad, el conjunto de elementos totales. En el caso de utilizar un n igual a 15, tenemos 15 elementos, desde el 0 hasta el 14. Y después eso va rotando y va rotando y va rotando y se repite y se repite y se repite constantemente. Las operaciones matemáticas son diferentes, pero no tan diferentes tampoco, ¿ya? Para que no, para que no se hagan problemas. Por ejemplo, ¿qué ocurre con la suma? No sé, ¿qué ocurre con la suma? Supongamos que tenemos un valor A. Bueno, vamos a definir el n para que sea chiquitito, ¿no? 15. Se aplica para todos los valores de n, no se preocupe. Y supongamos que tenemos un A igual a 7 y un B igual a 3. Por ende, A más B módulo n es 10. Bueno, nos dio exactamente lo mismo que la suma de por sí sin aplicar el módulo de 7 más 3, porque el resultado de A más B no supera el n. Si superara el n, entonces volvemos, nos tenemos que dar la vuelta. Supongamos que entonces en vez de poner 3 pusiéramos 10. Nos va a dar 17. O sea que está ya sobrepasado. Entonces después vamos a tener que calcularle el resto de esa operación. Es decir, ¿cuánto cabe 15 en 17? Bueno, cabrá una vez. Pero ¿cuánto es el resto de esa operación? ¿Cuánto sería el resto de esa operación? Sería 2. Exactamente que tomar el 17 y restarle 15. Ese sería el resto de la operación. Básicamente así funciona la suma. Dos valores que estén dentro de mi anillo, yo los sumo, le saco el módulo y me da un solo resultado. ¿Ya? Ese es el tema para la suma. Veamos cómo funciona la resta. Veamos cómo funciona la resta. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, tengo un -3? ¿Existe el -3? Bueno, claro que existe el -3, no hay ningún problema. Si le saco -3 módulo n, que es 15, tenemos -12. Es interesante que tenemos -12. ¿Cómo funcionan los números negativos aquí? Básicamente, dame la vuelta en sentido contrario. Entonces, -3 módulo n es exactamente lo mismo que 15 menos 3, que es 12. Es literalmente darme la vuelta y no partir desde el 0, sino que parto desde el 15. ¿Ya? Y ahí voy a hacer el otro lado y hacemos este proceso. O partir, en realidad también se suele eh, eh, también puede ser como partir del 14, 14, 13, 12, ahí ya estaríamos saltando los tres elementos, ¿ya? Ese es el proceso. Pero por supuesto, cuando yo quiera definir un A igual a, no sé, 7 y un B igual a 10, igual que el caso anterior, si yo hago A menos B módulo n, lo que va a pasar aquí es que 7 menos 10 va a ser el -3 y módulo n va a ser 2. Esa es la única magia que tiene detrás. Si por ejemplo le ponemos aquí 12, vamos a tener un -5. Y un -5 módulo n me va a dar 10. Porque es lo mismo que 15 menos 5. ¿Ya? Hasta aquí, no sé si hay alguna consulta. Recuerden que cualquier cosa, por el chat nomás, ahí no se preocupen. Cualquier cosita, si que están perdidos, me preguntan, no hay ningún problema. Suma, resta, sumaría se comprende, pero lo que a nosotros nos interesa y por lo que nos interesa con RSA, nos interesa la multiplicación y por supuesto la división, porque
la propiedad que tiene que tener el E con el D es que su multiplicación debe dar uno, como yo le estaba comentando. Esto da. Y calcular la inversa, que yo lo comenté en el código, pero también la idea es justificarlo. ¿Por qué eso ocurre? Aquí hay una pregunta, sería como el teorema de Fermat. Sí, sí. O sea, el teorema de Fermat sería como una propiedad, cuando yo tomo un número, le elevo un número primo, o sea, lo elevo como al respectivo módulo. Si que es primo, me da el mismo número de base. Pero el teorema de Fermat se calcula con módulos, así que son una serie de multiplicaciones que se van calculando, así que con la multiplicación se aplica exactamente lo mismo. Y qué bueno qué bueno que le esté gustando la charla, o en realidad o taller o clase, no sé, como lo quieren llamar. ¿Ya? Vamos a volver a lo del teorema de Fermat en un rato, de hecho. Es súper importante que lo tratemos porque es como el pilar angular de RCA. No es directamente Fermat, pero es la versión generalizada, que es el teorema de Euler. ¿Ya? En la multiplicación, lo mismo. Supongamos que tenemos exactamente los mismos valores, ¿ya? Y hacemos la multiplicación. Hacemos esta multiplicación que tenemos acá. Módulo n. Nos da 9. ¿Por qué nos da 9? ¿Cuál es la multiplicación de A por B? Sería 84, ¿ya? Y 84 módulo 15, que es lo que nosotros teníamos acá, creo que si no le ponen paréntesis, igualmente me calcula el mismo valor. Sí, igual da lo mismo, ya por si acaso. 7 por 12, que es 84, no importa si lo ponen con paréntesis o no, yo lo pongo con paréntesis para que se vea más, para que se vea más ordenadito, pero en realidad no. Python lo entiende bien que se calcula primero la multiplicación y luego el módulo. Y te queda en 9. Recuerden que el resultado siempre tiene que estar por debajo del n. Entre 0 y n menos 1. Para que lo tengan en cuenta. Recuerden esto. Del 0 al 14, siempre, del 0 al 14. Y eso va rotando y rotando y rotando. ¿Ya? Ok, ok. Y tenemos el 9. ¿Ya? Eh, Básicamente es porque ocurre lo que yo les digo. ¿Cuántas veces cabe el 80 no, el 15 en el 84? ¿Y cuál es su resto? ¿Ya? Ese es el concepto. Bueno, por si es que a alguien le sirve, esto es exactamente lo mismo que verlo con el teorema del resto. No sé si alguien lo conoce, se ve nuevamente en básica, pero no sé si todo el mundo recordará eso. Eh, que es básicamente con cualquier número, o sea, cualquier, a ver si es que lo puedo poner aquí en la pizarra, si se corta ahí en la pizarra. Cualquier división, aquí, cualquier división A entre B, cualquier división se puede escribir, ¿ya? ¿Cómo? Se me refiere al resultado el resultado de la adición. Eh, eh, Sería, creo que era, no división directa, sino que solamente cuando yo quiero, si mejor explico de otra manera. De otra manera. Ese porte en la pizarra, por favor. Por favor. Bueno, creo que no, así que lo va a tener que hacer acá. Una división de A entre B, de valores cualquiera, me va a entregar un cociente, que es el resultado exacto de la división, ¿no es cierto? La división entera, y un resto. Eso supone que, bueno, quizás se le recuerda el teorema del resto, pero el teorema del resto dice que para esa división en concreto, el A se va a escribir como B por Q más R. Ese es el teorema del resto. Entonces, eso significa, y si yo quisiera calcular todo esto módulo Q, ¿ya? Este Q que tenemos aquí se me va a ir porque queda básicamente queda cero, ¿ya? Y por eso se dice que A es equivalente a R en módulo Q, porque es lo que representa su resto. Así que siempre cuando ustedes hagan operaciones matemáticas y se le calcula el módulo, siempre se le calcula el resto. Y esto viene por el teorema del resto, básicamente, ¿ya?
Ese es el detalle detrás de por qué se incluyen estas cosas. ¿Y por qué es tan útil en criptografía? Bueno, porque con estas cosas, con el módulo, salen problemas muy difíciles de resolver, pero es que de verdad son muy difíciles de resolver. ¿Ya? Ya, eso con la multiplicación. Pero ahora vayamos con la división. Y lo voy a poner aquí entre paréntesis. Bueno, ahí si quieren saber más detalles del teorema del resto, en los videos que tengo yo igual explico con más detalladamente ese tema, ya por si les sirve, por si les llegase a servir eh, de todo esto. Pongo división sin interrogación porque la división en los anillos no existe. No, literalmente yo no puedo dividir así a diestra y siniestra. No se puede hacer. Pero tenemos que aplicarlo igualmente de alguna manera, ¿no? ¿Ya? Eh, ¿Cómo se define, por ejemplo, eh, cómo se define la inversa de un valor en los reales? Esto es lo mismo que uno partido por b, ¿no? ¿Por qué es uno partido por b? Igual puede ser súper básico lo que estoy diciendo, pero ¿por qué es uno partido por b? Porque b por uno partido por b tiene que ser 1. El inverso multiplicativo. Ese es como el concepto, ¿no? El inverso multiplicativo se define de tal manera de que es el número por su inverso multiplicativo tiene que dar 1. Siempre. El- Una pregunta para ustedes, para el chat, a ver si es que me siguen. O así como curiosidad. ¿En los reales existe algún valor que no tenga inverso multiplicativo? ¿Existe algún número en donde no exista? ¿O todos tienen inverso multiplicativo? ¿Existirá alguno que no tenga? El cero, exactamente. El cero es el único que no tiene inverso multiplicativo, porque la división por cero no está definida. Entonces, si es que yo aplico este mismo concepto, pero a los anillos de enteros, ¿ya? Significa que B por su inverso multiplicativo tiene que ser equivalente, lo voy a poner igual, equivalente a 1, pero módulo n, ¿ya? Equivalente a 1 módulo n. Si se fijan, es la misma definición que yo tengo con los números reales, pero ahora con un anillo de enteros. Hagamos una prueba, ¿ya? Imaginemos que tenemos el mismo n que teníamos delante, que para no subir y para que lo sepan, n era 15, y pongamos un valor. Pongamos el a igual a 7, ¿ya? Lo que estamos buscando es un número tal que 7 por 7 a la menos 1 me dé 1, módulo 15, ¿ya? ¿Cuál es la cosa acá? Eh, a ver si pongo un número más chico, quizás un número más chico va a salir más rápido. Si pongo aquí el 3, por ejemplo. Si yo les doy el A, que es 3, y yo le doy el N, que es 5, ¿ustedes me pudiesen decir cuál es el inverso multiplicativo de A? ¿Qué valor multiplicado por 3, ya? Me tiene que dar 1, módulo 5. ¿Les ocurre alguno? ¿Hay algo que... eh, algún número posible? ¿Qué número multiplicado por 3 módulo 5 daría 2? Exactamente. Perdón, 1. ¿Qué daría 1? Sería 2. Entonces, de manera así súper loca, el inverso de 3 es 2. O sea que el inverso de 3 es un número entero, no es literalmente una fracción. Aquí esto es como lo más diferente que tiene este concepto, ¿ya? De los inversos multiplicativos en los anillos de enteros. Entonces, cuando yo calculaba a la hora de obtener mi llave privada el D, yo estoy calculando un número tal que multiplicado por E me dé 1 módulo phi.
Se llama inverso módulo, se le llama inverso multiplicativo modular. Ese es como o eh, en inglés se le suele referir a modular inverse, inverso modular también se suele referir a esa marca. ¿Ya? ¿Cómo se hace? Bueno, en realidad ¿cómo se llama esto? Con esta función yo ya calculo el inverso, ¿ya? Pero para que lo tengan en cuenta, les voy a hacer otra pregunta. Si yo tengo el n igual ahora a 8, 8 mejor, o nada, pongámosle 6 para que sea más rápido. Y yo le doy el a que es 4. 4 por ¿qué número me da 1 módulo 6? Por si se le ocurre algo. ¿Qué número multiplicado por 4 te da 1 módulo 6? O sea, usted calcula la multiplicación, le saca módulo 6 y ese resultado le debería dar 1. ¿Cuál podría ser? Si se les ocurre algo. No existe, exactamente. No existe. No existe ningún número que multiplicado por 4 sacándole módulo 6 me dé 1. ¿Ya? O sea que literalmente 4 a la menos uno no existe. Interesante, en los números reales había un número que no tenía inversa, que era el cero. Pero acá depende exclusivamente del módulo. ¿Ya? Eh, o sea, en los videos que tengo y el material que tengo, demuestro por qué se tiene que cumplir esta condición para que exista inversa, pero para no alargarme tanto con la explicación en matemática, lo vamos a dejar hasta acá, al menos con lo que es explicación teórica por detrás, porque aún nos falta ver el detalle de RCA. Pero tiene que haber una propiedad fundamental para que un cierto valor tenga inversa módulo, el módulo que sea. ¿Ya? From crypto.util.number import GCD. El GCD es el Greatest Common Divisor o el máximo común divisor. Supone que lo conocerán también de así. Ese máximo común divisor, si se fijan, para el caso que se encontró, que era el 3, el máximo común divisor entre 3 y 5 es 1. Pero el máximo común divisor entre 4 y 6 es 2. Si el máximo común divisor no es uno, entonces no tiene inverso. Si es uno, sí tiene inverso. Ese es el detalle. ¿Ya? Ese es un criterio súper importante en los anillos de entero. ¿Se trata trabajando solo con entero? Sí. Voy a leer aquí lo de arriba, libro introductorio. Yo recomiendo uno que se llama, lo traigo por acá. A ver, sí, ese, el Introduction to Mathematical Cryptography, ese es súper bueno. Pero si prefieren uno un poquito más sencillo, que no tenga tanta... porque igual ese de matemática criptografía, igual de repente para algunos puede ser un poquito denso en la matemática. Pero hay uno súper bueno que a mí me gusta, que es el que por el que yo partí, que es el Understanding Cryptography, creo que se llama... creo que era así el nombre. Ese. Ese es un poquito más abordable a mi humilde opinión con el tema de la matemática. Ese como que me dio como la base y después me fui a esos otros libros. También recomiendo mucho el Matemática del Criptografía. Muy bueno. ¿Ya? Y aquí tenemos los criterios. Hemos hablado de sumas, restas, multiplicación, división. Y lo que nosotros hacemos en particular es exponenciación, que es elevar, ¿no es cierto? Elevamos, no sé qué le pasa a esta pizarra, está malísima. Eh, hacemos exponenciaciones, que básicamente las exponenciaciones son una serie de multiplicaciones, así que no pasa nada con eso. Pero ahora voy a demostrarles por qué el descifrado funciona. Y una vez que demostremos eso,
voy a hacer un código como para compactar el algoritmo y ya pasaremos directamente a un ataque, ¿ya? Y ahí con eso ya terminaríamos todo este taller. Así que ojalá, por favor, que la pizarra se corte. Ya. Tenemos que el... a ver. ¿Qué pasa si, a ver, se me ocurre una idea? ¿Qué pasa si mejor, si como la pizarra me está yendo mal, pongo como una pizarra acá mismo? Creo que se debería poder hacer. Eh, no me sale. No sé por qué no me sale. Ya, a ver. Ya. Bueno, vuelta para acá. Eh, eh, nosotros hicimos la operación de m elevado, perdón, c elevado a b, ¿ya? Y esto fue módulo n, ¿cierto? Y sabemos que b por e es equivalente a uno módulo phi. Aquí tenemos que introducir dos cosas. Primero es el teorema de Fermat. ¿Qué nos dice el teorema de Fermat? Básicamente, que si yo tengo un valor a cualquiera y lo elevo a un número primo p, eso siempre me dará a módulo p. Probemos. Tomemos cualquier número. De hecho, generémoslo de manera aleatoria. Un get prime así de 10 bits. Pongamos, ¿ya? Esto. Y tomemos un valor de A cualquiera, literalmente cualquiera, pongámosle, no sé, de 437, ¿ya? Si yo elevo el A P y le saco módulo P, me da 437. Ese es el teorema de Fermat, ¿ya? No lo voy a demostrar matemáticamente porque estaríamos aquí rato, pero ese es el detalle del teorema. Existe un teorema que es más general, que es el teorema de, teorema de Euler, ¿ya? ¿Qué me dice el teorema de Euler? El teorema de Euler me dice que si yo tengo el mismo valor de A, ¿ya? O sea, en realidad cualquier valor de A, y lo elevo a phi de n, ¿ya? Esto me tiene que dar 1. ¿Y por qué me tiene que dar 1? ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo calculo, en vez de A a la P módulo P, calculo A la P menos 1 módulo P? Curiosamente me da 1, ¿ya? Y eso es porque el phi, como yo les comenté que el phi era, eso lo habíamos visto más arriba, ¿no? Eh, un ratito. Como el phi era P menos 1 por Q menos 1, si es que el n es solamente P, o sea, si que es solamente un número primo y no es una multiplicación de dos números primos, el phi va a ser P menos 1, ¿ya? Directamente. Y tenemos este comportamiento. Lo curioso entonces es que si yo tomo un n, que va a ser un get prime de 10, ¿ya? Eh, a ver cómo lo hacemos. No sé, definamos otro q, ¿ya? Get prime de 10, otro más. O sea, aquí tenemos n, que sería p por q. Perdón, p por 1 nada que ver. P por q. Y lo dejamos acá. Ya nos da este valor. El phi ya sabemos cómo se define. El phi es el p menos 1 por q menos 1. ¿Ya? Si yo tomo el a cualquiera, bueno, de hecho podemos usar el mismo a y le calculamos a elevado a phi módulo n sería, nos da 1. Esta es la generalización del teorema de Fermat. Lo interesante acá es que, para que hagan una idea de cómo se generaliza esto de manera intuitiva, cuando yo lo elevo a p a la menos 1, p menos 1 son todos los números
O sea, en cuanto a cantidad, ¿no? En cuanto a cantidad. P menos uno son todos los números que son, que tienen inversa, básicamente. Que también se suele decir que son coprimos. P menos uno es toda la cantidad de números que tienen inversa definida. ¿Ya? Tiene sentido, ¿no? Porque si es que yo hago todo módulo P y P es primo, el máximo común divisor entre cualquier número menor a P, obviamente que no sea el cero, ¿ya? Me va a dar que el máximo común divisor es uno. Entonces todos tienen inversa. En el teorema de Euler es lo mismo. Los números que tienen inversa son estos. Esa multiplicación, ¿ya? Esa es la cantidad de números que tienen inversa. Los otros, no. En realidad, el phi solamente me dice cuántos sí, pero no me dice cuáles son. Es solamente una cantidad numérica y ya está, ¿ya? Entonces, teniendo ya claro lo que es el teorema de Fermat y el teorema de Euler, yo sé que el D es E por phi, porque recuerden que de hecho se lo voy a poner más aquí arriba, D por E es uno módulo phi. Entonces, pues el teorema del resto, D es lo mismo que E por phi más un cierto resto específico, que el resto es uno en este caso, porque el resto de multiplicar D por E y sacarle el módulo phi me tiene que dar uno, porque es su inverso multiplicativo modular, o su modular inverse, como lo quieran llamar, ¿ya? Esa es la expresión. Entonces, cuando nosotros hacemos C elevado a D, en realidad lo que estamos haciendo es C elevado a E por phi, ¿ya? Más uno, ¿ya? Eso es en realidad lo que nosotros estamos haciendo en este caso, ¿ya? Ese es el detalle, para que lo tengan en cuenta. Ese al final es el D. Yo solamente lo que hago es reemplazar directamente el valor, ¿ya? Eh, igual creo que sí me no sé si puse algo mal por acá, déjenme revisar. Eh, claro, esto es D por E, disculpen. Entonces esto sería el M, ¿ya? ¿Por qué es el M? Parece que sería acá phi. Sí, sí, tiene razón. Gracias. Sería acá phi, ¿ya? ¿Por qué café? Porque la división entera de E con E, ¿ya? No es directamente disculpe. Gracias, Kai, por la aclaración. Entonces, recapitulando, tenemos aquí que D por E tiene que dar 1 módulo phi, por ser el inverso multiplicativo que nosotros queríamos calcular. Entonces, si esto lo desglosamos, ya si rompemos, por así decirlo, lo del módulo, nos va a quedar que efectivamente el resto es uno, pero aquí nos va a quedar un factor que va a ser phi por un valor k, que va a ser cuántas veces cabe el phi exactamente en esta multiplicación que tenemos acá. ¿Ya? Es básicamente exactamente lo mismo que estábamos viendo delante. Por ejemplo, si teníamos, no sé, eh, a ver, algún otro valor, no sé, si tenemos 17 puede ser, porque en realidad 17 es primo, 17 es primo. Eh, más que nada para que lo tengan como referencia en números. Supongamos que, eh, sí, no, la verdad es que no sé qué número chico me puede servir acá. Nosotros tenemos el 3 por 2, ¿no? El 3 por 2 es uno módulo, bueno, es que no tampoco, el 5 es primo. Bueno, no importa, quería hacer un ejemplo numérico, pero no se me ocurrió.
Pero con todo esto que expliqué anteriormente ya debería quedar más o menos claro para dónde vamos. Con esta multiplicación entonces se puede desglosar de esta manera, ya no estamos trabajando con módulos, sino que estos sí son directamente números enteros. Esto ya es desglosarlo para que me quede un número entero sin pasar por un módulo. Entonces, eh, como el c elevado a d es lo mismo que m elevado a e por d elevado a ed, es por eso, o d por e, no importa porque es conmutativo, nos va a quedar esto que tenemos. K por phi más 1. ¿Ya? Y pues, ahí ya con la guinda del pastel, ¿qué es lo que ocurre acá? Esto se puede separar. Nos va a quedar K por phi, ¿cierto? Lo separamos porque son sumas de exponentes por m. Y por el teorema de Euler, ¿ya? Nosotros tenemos esto básicamente. M elevado a K elevado a phi, ¿cierto? Por m, y recordemos que todo esto está módulo n. Por el teorema de Euler, todo esto ¿a qué se hace? Se hace 1. Y por ende, demostramos que c elevado a d módulo n es m. Y esa es la razón de por qué estas operaciones funcionan, de por qué el descifrado funciona. ¿Ya? Entonces, para recapitular, vamos a crear una clase que le llamaremos RCA, ¿ya? Y definamos aquí, no sé, unas cosas, ¿no? Definamos como el constructor, definamos aquí el constructor y no sé, pongámosle bits, ¿ya? Vamos a definir acá entonces la generación de la llave. Y la generación de la llave entonces va a ser, no sé, pongámosle self p igual a get prime bits. Vamos a poner dividido 2 porque la clase que vamos a hacer para que implemente RCA, le vamos a decir ya, quiero que el módulo sea de 1024 bits. Entonces cada uno de P y Q tiene que ser a la mitad de esos bits. Y ponemos aquí get prime, ponemos aquí bits dividido 2. Entonces el n va a ser el P por el. ¿Ya? No sé si alguno de ustedes trabaja con clases, pero la verdad es que es bien compacto para realizar este tipo de comportamientos. ¿Sí? Y me faltó los bits. De hecho, empecemos al tiro. Pongámosle 2048 porque cada uno así va a ser con esta propiedad. ¿Ya? También vamos a definir nuestro valor de E, nuestra llave pública, que dejémoslo al tiro con esto. El D, entonces, va a ser, pongámosle aquí self D, va a ser elevar el E a la menos uno, y me faltó el phi. Faltó el phi, que lo vamos a poner acá, self phi, o mejor así, no, lo podemos poner como self solamente por si queremos obtener el valor, pero lo vamos a poner así por self q menos 1, ¿ya? Y esto lo vamos a tener self.phi, ¿ya? Y aquí, bueno, aquí ya tendríamos los valores que necesitamos, o sea, directamente. Ya tenemos todo lo que nos interesa. Tenemos una función que encripta la información, ¿ya? Que aquí tenemos el m. Y básicamente lo que vamos a retornar a esta función es elevar m a la llave pública y módulo. Vamos a calcular el mensaje igual, vamos a calcularle el bytes to long para que lo haga directamente en la clase y no lo tengamos que hacer nosotros por fuera, y lo vamos a dejar ahí. Y el decrypt que tenemos acá, le vamos a hacer self y ponemos el C. Retornamos entonces el C elevado a D, self D, módulo self N. Y bueno, esto podemos hacerlo directamente como long to bytes para no tener que hacerlo por fuera. ¿Ya? Y aquí iniciamos todo.
Entonces, si que esto lo implementé bien, vamos a poner un message y exactamente lo mismo, bueno, ponemos aquí bueno, teníamos flag anteriormente, ¿no? Entiendo. Teníamos flag, creo, anteriormente, no sé si sigue definido, porque no recuerdo haber reiniciado el kernel. Bueno, pero está en números. Bueno, definámoslo, no sé, pongámosle nomás fake flag, ¿ya? Y en bytes, porque lo que hacemos es tomar los bytes y los pasamos eh, lo pasamos a un. Y esto lo voy a inicializar para no tener que crear llaves a lo loco todo el rato. Y ponemos rca.encrypt y ponemos flag. Y nos da este tremendo valor, ¿ya? Esto le llamamos C. Ya esto lo calculamos y nos da ese valor. Y lo voy a dejar aquí en el output para que lo tengan ahí, para que lo vean. ¿Ya? Y el elemento entonces sería rca.decrypt y le damos el sí. ¿Ya? Y aquí tendríamos nuestro resultado. Fake flag. Básicamente este es cómo funciona el textbook RCA. ¿Ya? Textbook RCA. Este RCA tiene un montonazo de problemas. Ya, o sea, porque tiene muchísimos problemas. Varios problemas de seguridad, de hecho. Ahí ustedes los pueden buscar todas las vulnerabilidades que han salido de RCA, pero en concreto nosotros vamos a tratar una de ellas, que es un ataque que se llama Root Attack. ¿Ya? Eh, bueno, esta explicación del ataque va a ser más corta, pero no sé si queda alguna duda de todo lo que hemos hablado de RCA, de cómo sale, o qué sé yo. Recuerden que cualquier cosa preguntas por el chat, no pasa nada, o si quieren hablar por el micrófono, no se preocupen, pero recuerden que ante cualquier duda o consulta, pueden ponerlo ahí en el chat. ¿Ya? ¿Cómo funciona el Cube Attack? Como su nombre indica, es la raíz cúbica. ¿Pero de dónde sale la raíz cúbica? Porque el E se escoge de manera insegura como 3. ¿Ya? A ver, aquí yo ya estuve adelantando un poquito cómo era el tema de calcular la multiplicación, ¿no? O la suma, en realidad. Sí, la pizarra y este tema del Júpiter sí van para descarga, ¿ya? Ahí se los voy a mandar. Yo creo que se los mando por el Telegram, ¿no? Para que lo tengan ahí como material. Eh, ya, lo que pasa entonces es que si es que L es igual a 3 ocurre un problema súper complicado. Por ejemplo, si que yo tuviese 3 por 5, ¿ya? O no, ni siquiera. Anotémoslo directamente como yo le estaba comentando. 3 elevado a 3 es 27. Todos lo tenemos claro. 3 a la 3 módulo, pongámosle 20, a ver, 23. Es 4. Yo podría saber eh, qué número tuve que elevar a 3 para obtener el 4. Sí, podría, porque son números pequeños. Pero como son números muy grandes, ya no se puede, como bien estábamos comentando al inicio de todo. Pero ¿qué pasa si este número es más grande? ¿Qué pasa si esto es 31? Esto sigue siendo 27. O sea que el módulo nunca hizo algún efecto. Entonces, ¿qué significa eso? Que el módulo no sirve para nada, en este caso. No hace su pega, que es bajarle el tamaño, ¿no es cierto?, al valor este, ¿ya? Espera que se tiene que tirar. Dale, que estés súper bien. Fíjate. Muchas gracias por el apoyo. Eh, muchas gracias por la invitación, Kai. Se aprecia caleta. Eh, entonces, ¿qué pasa con 3 a la 3? Me da 27, pero módulo 31 se va a mantener a 27. Y eso es un problemazo, porque si yo sé
que era un valor elevado a 3, aplico raíz cúbica y ya está. Y tengo todo resuelto. Así que volvamos con este mismo n que ya teníamos anteriormente. ¿Ya? No sé, el rca.n. Este n que tenemos aquí es de 1024 bits, ¿cierto? No, son 2048 bits aproximadamente. ¿Cómo lo puedo calcular? Bueno, pongo import math, y podría poner aquí math.log2, o sea, logaritmo en base 2, y pongo acá rca.n. Sí, más o menos 2048, 2046 bits es el tamaño de la llave pública, del n, ¿ya? ¿Qué pasa si entonces yo creo otro mensaje? ¿Ya? Otro mensaje, llamémosle, no sé, no lea cualquier cosa, así, cosa rara. Ya, puras cosas, da lo mismo. Con esto ya no importa. Ahí pongamos. Y esto yo lo quiero encriptar, ¿ya? Para encriptarlo, yo hago lo siguiente. Hago el mensaje, ¿no es cierto? Eh, si esto primero tengo que ponerle el bytes long del M, lo elevo a 3, lo elevo a 3, ¿ya? Y le saco módulo N. Perdón, esto es RCA N, y lo voy a calcular. Tengo este valor, ¿ya? Tengo este valor de acá. Para el bytes to long de M, que es este de acá, veamos cuántos bits tiene. Tiene 374 bits el mensaje representado numéricamente. Si esto yo lo multiplico por 3, porque al final como al final la expresión en bits, ¿no es cierto? Es un exponente, entonces si lo multiplico por 3 voy a tener cuántos bits va a representar mi mensaje encriptado. En este caso, si es que yo lo calculo desde acá, me va a quedar, bueno, lo mismo, ¿no? 1123 bits. Eso es muy poco comparado con el valor de n, con la llave pública n. Entonces, el n no hace nada. El n no hace nada, no calcula el módulo. Entonces, yo lo que podría hacer sería calcular la raíz cúbica. Podría calcular por aquí la raíz cúbica. Pero normalmente tengo problemas. Y es que el número es muy grande para calcular la raíz cúbica directamente. ¿Ya? Entonces, bueno, eventualmente si es que alguno de ustedes logra sacarlo de esta manera, porque igual en este ejemplo el número es bastante grande como para sacar la raíz cúbica directamente, probablemente le va a dar parte del mensaje original, pero no le va a dar todo porque falta precisión en el número. Y es que, claro, sacar la raíz cuadrada implica pasar el número a flotante y eso consume muchísima memoria, entonces no les va a dar el espacio para todo eso. Entonces, yo les recomiendo que instalen el GMPI 2, pues solamente para este caso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque GMPI 2 tiene una función la cual me permite calcular la raíz cúbica con números de alta precisión. Entonces, son GMPI 2 import CBRT, que es el cube root, básicamente. El CBRT del C sería esto que tenemos acá, ¿ya? Y es que no sé si me permite calcularlo directamente de acá. Miren, por ejemplo, tengo parte del mensaje, ¿ya? No tengo todo. De hecho, si fijan aquí tenemos unos cuantos caracteres adicionales, o sea, del inicio. Pero por la falta de precisión, está bien jodida la cosa. Necesitamos algo más eficiente para calcular esto.
Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo voy a encontrar así, no sé, eh, de hecho, espérenme un tantito, que aquí tengo computador muy lagueado, está demasiado lagueado, ya sí, está muy lagueado. Mejor se los dejo de tarea, ¿ya? Porque mi computador creo que no aguanta más. Eh, si se dan cuenta, cuando calculo la raíz cúbica, para, no sé, pues intentando castear el entero directamente, se pierde precisión de la información. Pero puedo rescatar un poco de esta parte de acá. Si ustedes encuentran una función que me calcule la raíz cúbica de manera eficiente, ustedes pueden recuperar el mensaje. Y ese es el Q-root. Como son números tan grandes, requieren mucha precisión. Pero sí hay bastantes bibliotecas que te permiten calcular eso de una mejor manera. ¿Ya? ¿Eso por qué pasa? Pasa porque se está escogiendo la llave pública, el E, de manera insegura. ¿Cómo se soluciona esto? Intentando que el mensaje sea lo más grande posible, como para que elevarlo a 3 supere el tamaño de la llave pública n y se calcule el módulo como corresponde. Si es que no, esto es posible. De hecho, también puede funcionar si es que lees 5, ¿ya? En el caso de, por ejemplo, sí, puede ser por ahí, ¿no? Si es que yo lo tengo como, si lo pongo con 5 me da 1873 bits, lo cual puede ser para calcular directamente la raíz quinta, porque aún así ¿cómo se llama esto? El módulo no se aplica. O sea, si le ponemos 7 no, aquí ya se pasa, aquí ya se pasa. Entonces ya calcular esa raíz ya no es factible. Pero para 5 sigue siendo factible. Y es que la llave no se escoge de manera correcta. En implementaciones reales, el M no se trata directamente con el M. O sea, se le hace un padding, se le hace un relleno, se le pone más contenido para que quede muy grande ese mensaje. Y al hacer la exponenciación, se aplica el módulo sí o sí, que no haya duda del respecto. ¿Ya? Este es un ataque. Hay muchísimos otros más que requieren otro tipo de manejo matemático, pero todo es con anillos de enteros. Aquí el anillo de enteros se rompe porque no hace ninguna función. Pero hay otros ataques como por ejemplo, no sé pues, si ustedes quieren investigar, por si les sirve, el Common Modulus. Ese es bastante bueno e interesante para un escenario en particular. Eh, para un escenario en particular, es súper interesante saber cómo funciona. Y ustedes lo buscan y hay un montón de blogs, un montón de información al respecto y les puede servir bastante como para entender cómo funciona RC. ¿Ya? Eso, yo le insisto que esto quede como tarea para ustedes que investiguen el CubeRoot y tengan un algoritmo eficiente que lo calcule. Eh, pero personalmente no creo que pueda hacerlo porque me voy a demorar mucho. Mi PC está bastante lento ahora, así que lo único que va a hacer es que esto se demore más, ¿ya? No sé si tienen alguna consulta, cualquier cosa. Con esto ya estaríamos finalizando con el taller. Si tienen alguna duda, o cualquier cosa me preguntan, ¿no? Si no hay dudas, lo podemos dejar hasta acá, ¿no? Qué bueno que te haya gustado, Nico, el taller. Sí, mi intención era que fuese una clase, la verdad es que todo lo de criptografía se entiende mejor así como con una clase, con fórmulas y todo eso. Lamentablemente para algunos tiene que ser, tiene que ser así, ¿ya? Qué bueno que les haya gustado. Va a quedar, o sea, sí está grabado, de hecho, sigo grabando y esto lo voy a subir a mi canal de YouTube interno, que se lo voy a compartir ahí en el Telegram para que lo puedan tener. Si quieren, en vez de que yo les envíe directamente la pizarra o el Jupyter Notebook, tienen el video disponible. Entonces ahí pueden repetir y repetir todo el rato lo que yo estoy diciendo y, y eso. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Si no, paro la grabación nomás.
No sé si queda alguna otra duda, inquietud. Que conste que se entiende que en el CTF se abre RCA, pero no es necesariamente los algoritmos que yo estoy comentando, o sea, los ataques que yo estoy comentando. Es para que todos tengan unas bases de esto. Para que sepan, yo igual voy a estar compitiendo en el CTF. Yo soy una persona que entiende de RCA y por eso me invitaron para hablar de esto, pero yo no tengo la menor idea de lo que se va a evaluar en el CTF. Solamente me comentaron que hablara de RCA. Y ahí yo les propuse la idea de hablar de el original, ¿no es cierto?, en la primera versión. Y porque esa es la que conozco. Entonces, más que nada para aportar un granito de arena y para que varias gente sepa de este tema, que es súper interesante y para que no estén en el propio CTF investigando acerca de RCA, ya pueden tener una base para ir avanzando. ¿Ya? ¿Qué recomendaciones tienes para seguir aprendiendo del tema? Bueno, no es como para promocionarme a mí mismo, pero le recomiendo harto las redes que tengo, esto de aquí, del Notion, que está asociado a mi canal de YouTube, es bastante bueno, a pesar de que es mío, tiene harto contenido, ¿ya? Si no, hay una plataforma que es súper buena que yo se la recomiendo a todo el mundo, que es CryptoHack. CryptoHack. Es una comunidad súper buena que te permite aprender de criptografía en general. Y también hay arte y información asociada a RC. Si quieres aprender más cosas específicas, les recomiendo Hackdevok, pero supongo que tal como se Hackdevok ya a esta altura, pero eh, si quieren algo más educativo, CryptoHack. Si quieren un reto, si básicamente no les van a decir nada, o sea, no les van a explicar nada, Hackdevok. ¿Ya? Pues ya con esto deberían tener ustedes una base para poder avanzar. Yo tampoco soy experto en todo esto, ¿ya? Sino que solamente estoy aportando mi granito de arena para que, porque a mí me encanta la criptografía, así que si puedo aportar en esto, mejor todavía, ¿ya? Eh, eso, ¿alguna otra consulta que tengan? Si no, si no lo dejaríamos hasta aquí nomás. Ya, de hecho, voy a apagar la grabación. Un segundo.